Bien. Bueno, buenas tardes. Creo que son todas, no sé si hay varones, todas, todos. Bueno, buenas tardes. Gracias por conectarse a esta charla esta charla, bueno, pero antes que nada me presento, está mi nombre, pero me presento, soy Marisol Zarza, trabajo en el Centro de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud, junto a mi compañera, que también aquí está conectada, que es Jacqueline Cafetti, quien es la directora del Centro de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud, y en esta oportunidad estamos, digamos, por iniciar una de las tantas charlas abiertas a la comunidad que venimos realizando ya hace un par de años, que justamente forman parte de un ciclo que se llama Ciclo de Charlas y Actividades Abiertas a la Comunidad, que básicamente se van organizando más o menos siguiendo lo que es el calendario de la Organización Mundial de la Salud y también el calendario del Ministerio de Salud de la provincia. Entonces, según las temáticas que vamos, digamos, teniendo en cada mes, digamos, o sea, esto ya es organizado bien a principio de año y vamos contactando a los profesionales referentes de estas temáticas. Entonces, en el día de hoy, la charla que nos convoca es la charla sobre la lactancia materna, que es el alimento más seguro, ¿sí? Esta charla se hace en el día de hoy porque la primera semana de agosto se considera como la semana de la lactancia materna, ¿sí? Y bueno, qué mejor que profesionales de la obstetricia para poder hablar sobre este tema. Entonces, en esta oportunidad estamos contando tanto como con licenciada en obstetricia, como también una estudiante ya ahí a un pasito de convertirse en licenciada en obstetricia, y además estamos con la presencia de la coordinadora de la carrera de la licenciatura en obstetricia, Daniela Roa, a quien justamente voy a dar la palabra para que pueda presentar a nuestras disertantes. Buenas tardes, mi nombre es Roa Daniela, soy la coordinadora académica de la carrera de licenciatura en obstetricia. Para mí es un placer compartir con todos ustedes esta charla tan importante, en esta semana tan importante, y es un privilegio y un honor poder escuchar a mis colegas como Andrea Acuña, Milagros Orzano y a nuestra futura licenciada en obstetricia, Melina Sánchez. Así que espero que disfruten de la charla y que las chicas puedan transmitirnos todos sus conocimientos en cuanto a todo lo que es la lactancia materna. Meli, te dejo para que puedas compartir. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Sabemos que esta charla estaba dirigida al público en general, así que tenemos tanto estudiantes de la licenciatura en obstetricia como familias que fuimos invitando y que están en este proceso, ¿no es cierto?, tan importante de volver al trabajo, ¿sí? Que es por ahí el lema, ¿no es cierto?, de este año. Mi nombre es Milagros Orzano, como nos presentaron ya Dani y Marisol. Yo soy obstétrica, trabajo en el sanatorio, en la parte privada, y también, hago CAPS y hago guardias en el hospital. Entonces, esta semana, ¿sí?, se celebra mundialmente del 1 ¿sí?, al 7 de agosto, la semana mundial, como dije, de la lactancia materna, ¿sí?, donde cada año va cambiando de lema, obviamente, y vamos hablando de distintos temas, ¿sí?, que acontecen cada año. Y este año, ¿sí?, Meli, si querés pasar, me pareció muy importante, sí, el lema, y creo que está muy bien pensado, porque sabemos que
como sociedad obviamente fuimos evolucionando. Y quizás la vuelta al trabajo era algo que antes directamente ni se hablaba, ¿no es cierto? Y hoy en día, por ahí se habla, pero muy poco, ¿sí? Por ahí en los cursos de preparto, tenemos una charla de lactancia en todos los cursos, pero se aboca más a cómo prender al bebé, cuándo identificar que el bebé tiene hambre, ¿sí? Se necesita o no distintas alternativas, digamos, pero quizás se habla muy poco de lo que es la vuelta al trabajo. Y es algo que a muchas familias le es decisivo, ¿sí? Yo siempre digo que dar la teta es una decisión que se tiene que tomar y se tiene que tomar en familia, ¿sí? No es que es algo a la ligera, si bien es un proceso fisiológico que tiene el cuerpo, no es tan hacia la ligera como así, toma teta y nada más, ¿sí? Es todo un trabajo que requiere de un esfuerzo familiar, ¿sí? Y obviamente al volver al trabajo, también de un esfuerzo del trabajo, ¿sí? De los compañeros de trabajo, ¿sí? Entonces, todo un trabajo realmente en equipo que requiere una decisión, ¿sí? Porque sabemos que si realmente no estamos en esa decisión de dar la teta y de que la teta es el mejor alimento que puede recibir nuestro hijo, sabemos que quizás con cualquier comentario, cualquier experiencia o cualquier crisis que tenga nuestro bebé, va a ser el puntapié para abandonar esta lactancia, ¿sí? Entonces, súper importante, más que nada la información. Y algo que queremos nosotras transmitirles es que nunca es tarde ni nunca es demasiado temprano. Es decir, desde el control prenatal, si ustedes quieren, el primer día que ya consultan con el profesional de la salud, sea médico, sea obstétrico, es importante que ustedes, si tienen cualquier duda, consulten, ¿sí? Siempre nosotros les decimos, vayan, ¿sí? Y consulten. Entonces, como dijimos, el lema este año es amamantar y trabajar, ¿sí? Hagamos que sea posible. ¿Por qué? Por como les dije recién, ¿sí? Es un trabajo en equipo, ¿sí? Entonces, es importante saber, ¿sí? Y tener en cuenta cuál es mi lugar de trabajo, qué tipo de trabajo desempeño, ¿puede venir mi bebé a mi trabajo para tomar la teta? ¿O tengo un lugar para extraer leche? Sí, es súper importante tener en cuenta esas cosas, ¿sí? Ahora más adelante vamos a ir viendo, digamos, algunos tips, por así decirlo, para la vuelta al trabajo, pero estas son cositas que tenemos que ir prestando atención. Que por ahí, si bien trabajamos hace mucho tiempo, ¿sí? En el mismo lugar, al no estar pasando por ese proceso, nunca quizás prestamos atención, ¿sí? Pero sabemos que hay lugares específicos, ¿sí? Que tienen esa adaptación, digamos, para aquellas familias que tienen un hijo en el proceso de amamantar, ¿sí? Por ejemplo, UCAMI, que tiene la sala de lactancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que las extracciones no se deben realizar en un baño, sino que debe tener un lugar adecuado, ¿sí? ¿Querés pasar, Meli? Entonces, bueno, nosotros, sí, como profesionales, siempre tenemos que cumplir esta política, sí, de promover lo que es la lactancia materna y ayudar. Por ahí a nosotras, justo cuando estábamos preparando esta charla, lo veníamos hablando de que se piensa por ahí que nosotras somos obstétricas, sí, se nos dice parteras. Entonces, que cuando termina nuestro trabajo en el parto. Y sabemos que realmente nuestro trabajo no termina ahí, sino es como que cambia totalmente de etapa y viene otra etapa nueva que es todo el periodo de la lactancia, ¿sí? Y que inclusive no sabemos cuándo es el fin, digamos, porque por ahí el embarazo sabemos que a los 9 meses, listo, terminó, nació el bebé, ¿sí? Pero después viene toda la gestación, decimos nosotros, extraútero, ¿sí? Afuera de la panza. Entonces también es una etapa en la que necesita preparación y mucho acompañamiento, ¿sí? Con profesionales que estén informados, ¿sí? Y nosotros nos regimos por una política, ¿sí? Una recomendación de la OMS, de UNICEF, de un montón de organizaciones que dicen que la lactancia debe ser exclusiva hasta los 6 meses, ¿sí? Hasta los 6 meses el bebé no necesita agua, no necesita mamadera, no necesita ningún té, ni nada en particular, ¿sí? Recién a partir de los 6 meses, cuando el pediatra lo indique, sí, eso es algo también que tienen que hablar cada uno con su pediatra, ¿sí? Va a iniciar la alimentación complementaria y esta lactancia puede continuar hasta los 2 años o más. Ahí ya es decisión, digamos, de cada familia
hasta cuándo va a continuar esa lactancia. La recomendación es exclusivamente 6 meses, solamente lactancia materna, ¿sí? Meli, ¿querés pasar? Entonces, sabemos que la lactancia tiene un montón de beneficios. Esto es algo que siempre lo van a encontrar en un montón de lados y que por ahí parece muy repetitivo. Pero ¿por qué lo repetimos? ¿Sí? Y es algo que yo siempre les digo en los cursos. No me gusta quizás hablar de beneficios, porque si yo digo beneficios parece que yo estoy comparando la leche materna con la leche de fórmula, cuando en realidad no es así. No es ninguna comparación, ¿sí? Yo siempre digo que no hay que tenerle miedo a la leche de fórmula, ¿sí? Pero sí es un medicamento. Entonces, como cualquier medicamento, tiene que estar recetado por un médico, ¿sí? Tiene que tener una indicación de por qué el bebé necesita leche de fórmula, ¿sí? Entonces, la lactancia tiene un montón de beneficios para la mamá, para el bebé, para la sociedad, ¿sí? Entonces sabemos que es lo mejor, ¿sí?, que el bebé puede recibir. Nosotros le pusimos como nombre a este webinar la lactancia materna, el alimento más seguro, ¿sí? Porque sabemos que aparte de lo que es la alimentación de nuestro hijo, la teta va mucho más allá, ¿sí? A través de la teta el bebé conoce el mundo, ¿sí? Se va desarrollando, va dejando lo que es, digamos, la gestación de afuera de la panza, ¿sí? Y va conociendo todo lo que hay a su alrededor, ¿sí? Entonces, súper importante esta lactancia materna, más allá del alimento, ¿no es cierto? Como les dije, beneficios van a encontrar en cualquier lado, pero sabemos que los bebés que se alimentan con teta son bebés que se enferman menos y que si se enferman se recuperan más rápido, ¿sí? Meli. Entonces, como les dije, ¿cuándo hablar de lactancia? ¿Sí? Por ahí se dice, bueno, van a escuchar muchos profesionales. ¿Para qué te preocupas por eso? Falta un montón para cuando tu bebé se prenda la teta. O nace el bebé y muchas veces nos dicen, yo no sé si le quiero dar la teta, porque yo en un mes, en 2 meses, en 3 meses vuelvo a trabajar. ¿Y para qué le voy a dar si le tengo que volver a sacar? ¿Sí? Entonces, algo que ya desde el embarazo, como yo les dije, se tiene que hablar de la lactancia. Y tampoco se preocupen si no se habló, es decir, si hay familias ahora que tienen su bebé, que en 2 semanas vuelven al trabajo, tampoco nunca es demasiado tarde. Y algo que les queríamos también transmitir a ustedes. Este es un webinar para que ustedes puedan informarse acerca de que hay mucho más allá, digamos, de lo que son la lactancia los primeros días de vida o las primeras semanas, ¿sí? Hay crisis, hay vuelta al trabajo, hay un montón de cosas que van sucediendo, ¿sí? Entonces siempre se dice, cuanto más grande los problemas, ¿no es cierto? Entonces es algo que se tienen que ir charlando, ¿sí? Consulten con el profesional, ¿sí? Si tienen alguna obstétrica, algún médico, sí, es importante. Por ahí, yo, sí, trabajo en el privado, como les dije, tengo un consultorio, pueden consultar, no hay ningún problema, pero es importante que sepan, sí, que todos los profesionales de la salud tienen que estar informados acerca de la lactancia, ¿sí? Y que no, quizás todos están informados y no todos están actualizados. Entonces es importante que busquen profesionales también que se adecúen a su estilo también y manera de criar. Eso es súper importante. Entonces recuerden, nunca es demasiado temprano ni nunca es demasiado tarde para buscar información, ¿sí? Buenas, ¿qué tal? Yo soy Andrea, bueno, una de las licenciadas también que va a hablar hoy. Bueno, trabajo en el hospital, sí, realizo el control, digamos, estoy encargada de lactancia en lo que son las salas, sí, y formo parte del comité de lactancia. Trabajo en un CAPS, en los un CAPS, sí, eso también de última después, si ustedes necesitan asesoramiento, le podemos dejar donde puedan acudir. Bueno, y también formo parte, digamos, del plantel de profesores de Locami, estoy en prácticas hospitalarias 3, ¿sí? Bueno, ¿qué decirles? Todo esto que viene diciendo mi colega Milagros, ¿sí?
se añade, ¿sí?, a esto de los primeros meses después de haber nacido el bebé. Nosotras ahora, digamos, debido a toda esta situación donde las mujeres muchas veces nos encontramos con esto de volver a trabajar, ¿sí?, de volver a las actividades con las que veníamos previo al embarazo, ¿sí?, pero no quiere decir que termina nuestra licencia o que yo tengo que desarraigarme, digamos, de forma tan abrupta a mi bebé, ¿sí? Las mujeres ahora, digamos, aparte del trabajo o alguna actividad que tengamos que hacer que genere un distanciamiento de mi bebé, ¿sí?, tenemos que tener consideraciones y pautas a tener en cuenta, ¿sí? Yo le voy a contar de qué se trata. Siguiente, por favor. Bueno, el primer paso, como bien decían Milagros, es informarse. Nosotros vamos a recalcar esto porque es fundamental, ¿sí? Porque cuando todos, ¿sí?, nos basamos en la información, cuando yo desde el embarazo me baso en la información, voy a sentirme más segura, reduce un poco más mis miedos, ¿sí? Y yo puedo enfrentarme a las situaciones de otra forma, ¿sí? Ya me siento más preparada para poder lidiar con ciertas situaciones, o cuando ya me avisaron, yo como que lo voy a aceptar diferente, ¿sí? ¿Y cuándo nos vamos a informar? Esto es importante que tengan en cuenta que la lactancia, digamos, no requiere una preparación. Por ahí se escucha en la consulta de que de prepararse las mamas, de prepararse los pezones. Eso no está, no hay un estudio, no está avalado científicamente, ¿sí? Quiero que sepan eso, no debe hacerlo, ¿sí? No debe haber estimulación de las mamas. Lo que sí se hace, digamos, es indagar un poco en los antecedentes previos. En el hospital lo que hacemos es colocar un loguito en la historia clínica de la paciente, entonces ya genera como un antecedente de interés que nosotros vamos a tener en cuenta con la lactancia. Es un loguito de una mama, ¿sí? Una gota de leche con una mama. Entonces esos son, digamos, datos importantes que podemos recabar para trabajar con esa paciente de manera más particular. Pero en el control prenatal podemos hablar de si en su familia, si ella sabe, si tomó la teta, si tuvo una lactancia prolongada, cómo se sienten, digamos, en el transcurso de este tiempo para la lactancia. Una evaluación simplemente de morfología se puede dar, pero recién lo vamos a trabajar una vez nacido el bebé. Ahí empieza la verdadera historia, ¿sí? Cuando el bebé nace, es importante tener herramientas, ¿sí? Como ven ustedes, yo puse una imagen ahí de alguien que está asesorando. Sí, es importante el asesoramiento profesional, porque ninguna situación va a ser igual de lo que te tocó a mí en particular a la que le toca a otra persona. Por ahí a veces tenemos conocidas, amigas, ¿sí? Sirven los grupos, pero para poder lograr contención, pero no a todas se resuelven los casos de lactancia de la misma manera, ¿sí? Con algunas la lactancia a veces es más dificultosa, requiere un trabajo más personalizado, entonces siempre es importante que acudan con personal idóneo para estos casos, ¿sí? Siguiente, por favor. Bueno, esto quiero que sepan, ¿sí?, que no están solos. Muestro acá una imagen de una familia, ¿sí?, de un entorno. En el entorno donde nazca ese bebé, tienen que saber que hay una ley que los ampara, ¿sí?, la ley 26.873, ¿sí?, que se dio en agosto del 2013, se publicó, y esta ley trata sobre la promoción y la concientización pública acerca de la importancia de la lactancia materna y de las prácticas óptimas de nutrición segura para lactantes y niños hasta 2 años. O sea, tenemos una ley que nos avala, y esto es súper importante que ustedes puedan saber, que estén informados, ¿sí?, para poder también sentirse seguros y que esto, digamos, el Estado lo acompaña para que puedan continuar con la lactancia, ¿sí? Siguiente, por favor.
acá hablando digamos, de la vuelta al trabajo, ¿sí? Dependiendo de cuándo haya nacido el bebé, tienen un tiempo para volver, digamos, al trabajo, ¿sí? En este lapso de tiempo, cuando se termina la licencia, ¿sí? Nosotras tenemos derechos a, digamos, continuar con la lactancia, porque eso es una responsabilidad compartida, ¿sí? Que no es solamente materna. Cuando hablamos de responsabilidades, hablamos del lugar de trabajo, la familia, el entorno, ¿sí? Todo lo que, digamos, del que está a mi lado, compartiendo el día a día, y a donde yo me inserto a trabajar en la sociedad, ¿sí? Es como que trascienden todos esos aspectos. En cuanto al trabajo, sí, tenemos derecho a 2 periodos de descanso siempre durante la jornada de trabajo de 30 minutos. Esto, digamos, según la ley, habla cuando en el trabajo del sector privado, ¿sí? En cuanto al sector público, tenemos 2 periodos de descanso de nuestra jornada laboral, ¿sí? De 60 minutos, que 1 hora. Entonces, nosotras tenemos opciones. Podemos optar por que nos acerquen, ¿sí? Al bebé, alguien, digamos, que nos pueda colaborar, digamos, alguien de mi familia, con el cuidador del bebé, que me lo pueda traer y yo pueda dar, digamos, media hora de mi tiempo en dos veces al día poder darle la teta, ¿sí? Esto es en el privado, como aclaré, lo mismo en mi sector público, pero es 1 hora. Pero también tengo opciones, ¿sí? ¿Qué opciones tengo de sumar esos tiempos y yo poder retirarme antes del horario laboral estipulado según el contrato, ¿sí? Entonces, esto es importante que sepan. Igualmente, conociendo los ritmos de la lactancia, conociendo, digamos, la demanda de un bebé, en una jornada, digamos, X, pongamos un número, ¿sí? De 6 horas, es relativamente muy bajo que el bebé solamente tome 2 veces la teta, ¿sí? Entonces, también vamos a hablar ahora más adelante, la siguiente por favor, de las formas de estimulación y tips que le vamos a recomendar para que tengan en cuenta, ¿sí? Bueno, esto también, yo lo aclaré, sigue siendo lo mismo, pero me pareció importante aclarar, ¿sí? Que en la ley 20.744, es una ley de contrato de trabajo, ¿sí? Que establece que por un periodo superior a 1 año, o sea, después de la fecha del nacimiento del bebé, puedo continuar amamantando, ¿sí? Pero en caso de que sea necesario, con justificaciones médicas, este lapso se puede prolongar, ¿sí? Bueno, ahí vemos el bebito. Bueno, requiere este proceso, ¿sí? Del que vamos a comenzar a trabajar cuando nosotros tenemos que tener paciencia y contención, ¿sí? La lactancia, como dije, no es solo materna, ¿sí? Requiere de la persona, de la familia que esté convencida que la lactancia es lo mejor, ¿sí? O tratar de informarse como familia para no después decir cosas que puedan ser negativas para esa mujer, para esa mamá, para ese bebé, ¿sí? Que tengan un impacto negativo y tampoco invadir los espacios. Siguiente, por favor. Bueno, perdón. La vuelta al trabajo, sí, esta separación del bebé implica desafíos para la madre, el bebé y su entorno, ¿sí? Por eso es importante buscar asesoramiento profesional y grupo de apoyo. Bueno, la separación va a generar cambios físicos y emocionales y es importante acompañar y cuidar al binomio. ¿Por qué recalco esto? ¿Sí? Porque en la separación nosotros trabajamos mucho la sensación de culpa, un estrés porque yo me alejo del bebé, ¿sí? Entonces me da angustia, sobre todo, digamos, cuando por ahí la adaptación fue muy brusca, el bebé todavía no se logró, digamos, generar un ritmo y yo, digamos, esto puede frustrar a la mujer, puede frustrar a la familia, por eso es importante acompañar y cuidar,
Siguiente, por favor. Bueno, y los tips que, que pudimos considerar para que tengan, digamos, a tener en cuenta, ¿sí? Que la persona que queda a cargo del bebé debe conocerlo, ¿sí? Y adaptarse a él, ¿sí? Eso es súper importante. Ustedes deben elegir con tiempo, ser selectivos, o sea, digamos, que el bebé se genere una adaptación con alguien en particular, o cuando van a las guarderías. Sí, es importante que ustedes sientan confianza en el lugar que digamos, el bebé va a quedar a cargo de una persona de confianza, buscarlo con tiempo, ¿sí? Asesorarse bien para que sea progresivo, ¿sí? Para dar continuidad a la frecuencia de las tomas, es importante que sean extracciones, ¿sí? Cada gota cuenta, ¿sí? Las extracciones, para eso se va a utilizar un espacio dentro del trabajo, ¿sí? Un espacio adecuado, donde ustedes se sientan cómodas, ¿sí? Para generar las extracciones, ¿sí? Y como digo, cada gota cuenta, es porque nosotras, digamos, cada extracción que podemos realizar va a sumar, y eso va a generar que la frecuencia con el que el bebé venía realizando las tomas se mantenga, ¿sí? Eso es súper importante que tengan en cuenta cuando hay separaciones y tiempos, ¿sí? Y a veces eso juega en contra en la continuidad de la lactancia, ¿sí? Bueno, lograr adaptación en cuanto a un uso de chupete, a uso de mamaderas, ¿sí? Brindarle al bebé, por ahí hay bebés que son más resistentes a esto, ¿no? Por eso es importante ir preparándolos previamente, o con cucharita, ¿sí? O vasito, ¿sí? Y el uso del chupete es recomendable después que la lactancia ya está establecida durante por lo menos el primer mes, ¿sí? Ir adaptándolo de a poco. Esto es un proceso que va de a paso y debe ir acompañado por personas que estén seguras, que estén, digamos, que entiendan la importancia de la lactancia materna, y sin que la madre tampoco se vea frustrada, ¿sí? Así que bueno, ese es mi aporte. Hola, buenas tardes. Yo soy Melina Sánchez, actualmente tesista, sí, estoy cerca de recibirme de la licenciatura en obstetricia. Para esta parte de la charla, nuestra idea es hablar acerca de los distintos mitos o creencias generales que tenemos todos sobre la lactancia materna. La idea de esta parte es hacerlo más interactuado, sí, poder acá Zoom nos permite la opción de reaccionar con pulgar arriba o pulgar abajo, ¿sí? Entonces la idea es que entre todos podamos ir aportando, opinando, si creemos que distintas frases que van a ir apareciendo son mito, o si en realidad son verdaderas, son realidad. Aquellas que consideren que son mito, vamos a poner pulgar abajo, ¿sí? Porque no son frases ciertas, y aquellas que creemos que son verdaderas, ponemos pulgar arriba. Así que bueno, no sé si saben, o si no, si les es más fácil en el chat también, está bien. Bien. La primera frase muy común es esto de el calostro no alimenta. No sé qué creen, si es mito, si es realidad, ¿qué les parece? Vamos a dejar un ratito para ver las reacciones. Bueno, en primer lugar, por ahí, mientras van buscando dónde poner el pulgar, como hemos visto en lo que va de la charla, sí, la lactancia materna es la forma más saludable de alimentación para los bebés. Tiene múltiples beneficios, tanto para los lactantes, ¿sí?, como para la salud y el bienestar de la madre. Sin embargo, también, como remarcó Andrea, requiere de mucha dedicación, esfuerzo y de entrega no solo materna,
en el cual también pueden aparecer a lo largo de la misma ciertas dificultades, y sobre la cual, al ser un hecho tan natural, rondan por ahí un montón de creencias populares y de mitos que juegan también un rol muy importante. Sabemos que estos mitos son relatos tradicionales que se basan por ahí en experiencias que fueron perdurando en el tiempo y pasando de generación en generación, y es muy común que sobre esto, digamos, las mamás reciban consejos de su entorno, de otras mujeres, y los apliquen en su propia experiencia. Es importante y lo ideal es que toda mamá tenga acceso a información concreta y verdadera, sin desmentir entonces las creencias erróneas, que a veces pueden incluso ser una barrera para la lactancia, tanto como para iniciarla o hasta para mantenerla en el tiempo. Por lo tanto, acerca de este tema es fundamental para las madres tener información verdadera y de esta forma estar más seguras y contenidas, con menos dudas a la hora de dar amor y alimento a sus bebés. ¿Sí? Bien, ahí recibimos bastante Claro, variado. por ahí te quería contar que en el chat sí fueron, digamos, poniendo el dedito y creo que la mayoría puso para abajo el dedito. Sí, Te cuento por las dudas. sí, estoy revisando. Tenemos, la mayoría votó que es mito. Bien. A ver, vamos a poner... Bien, es mito, ¿sí? Sabemos que el calostro es lo primero que toma el recién nacido, es este líquido espeso amarillento que dura los primeros días hasta que aparece la leche de transición. La realidad es que el calostro tiene una composición ideal como primer alimento del recién nacido, con alto contenido de proteínas y con factores de defensa, ¿sí? Tiene gran cantidad de inmunoglobulinas, que son sustancias que protegen al recién nacido contra enfermedades. Así que el calostro, entonces, que el calostro no alimenta es mito. Otra frase o consejo, no consejo, sino frase, perdón, que solemos escuchar mucho de las mamás es que mi leche es aguada, no lo llena. ¿Qué piensan sobre esto? Bien, la mayoría va votando. Que es mito, pulgar abajo. Exactamente, es un mito, sí. Acá va a aparecer entonces el pulgar hacia abajo, sí. La realidad es que la primera leche que sale del pecho al comenzar la toma contiene más lactosa y su aspecto es más aguado, más acuoso, digamos, y la parte final de la toma contiene más grasas y es más densa, ¿sí? La leche materna tiene esta particularidad de ir cambiando, digamos, su composición durante el amamantamiento, por lo que al principio será más aguada para saciar la sed del lactante, y a lo largo de la toma va a ir siendo más concentrada y más calórica, ¿sí? Para satisfacer las demandas nutricionales del bebé. Bien. Si tienes el pecho pequeño, tendrás poca leche. ¿Qué consideran de esto? Acá Carla Figueredo puso muchos pulgares hacia abajo. Bien, la mayoría, todos en realidad sobre esto pusieron pulgar abajo, así que votaron que es mito, lo cual es correcto, ¿sí? Es un mito, la realidad es que el tamaño de los pechos no influye en la lactancia, ¿sí? Es evidente que el tamaño de los pechos es diferente en cada mujer, y eso es algo que depende del tejido graso, ¿sí? De cada una, no del tejido glandular ni de los conductos, que es lo que importa en la lactancia. Por lo tanto, todas las mujeres van a producir leche de buena calidad y en cantidad suficiente, ya que la producción de leche en sí tiene que ver con el reflejo de succión en realidad, ¿sí?
Se da a partir de la succión del bebé, lo cual envía un mensaje al cerebro que va a estimular la liberación de una hormona para la producción de la leche justamente, que es la prolactina, y de otra hormona para la eyección o la salida de la leche, que es la oxitocina, ¿sí? Así que esto es mito. Vamos con otra. No debes comer determinados alimentos porque cambia el sabor de la leche o porque al niño le darán gases. ¿Qué consideran? Bien, esta votación estuvo más variada, ¿sí? Entre pulgar arriba y pulgar abajo. La respuesta es que es mito. La realidad es que puede haber cambios, digamos, en el sabor de la leche según los alimentos que ingiera la madre, pero esto, en vez de ser algo malo, va a favorecer a que el bebé acepte después de esos nuevos sabores en la alimentación complementaria, ¿sí? Y con respecto a los gases, ningún alimento consumido por la madre provoca gases en el niño, ¿sí? La madre, al ingerir alimentos, puede tener gases, el bebé también va a tener gases, pero esto no es porque los gases le pasan a través de la leche, ¿sí? Acá nos acompaña una filmina que, como dice, lista de alimentos que no pueden comer durante la lactancia. No existe una lista de alimentos prohibidos durante la lactancia, sino más bien hay alimentos por ahí con los cuales se puede tener más consideración, digamos, al ser excitantes o estimulantes como ser la cafeína, pero esto no quiere decir de prohibirlos, sino de tener moderación. Y también hay una creencia muy popular que, por ejemplo, lo podemos incluir dentro de alimentos, que el beber cerveza aumenta la producción de leche. Y esto no es así, ¿sí? Al contrario, con el alcohol sí debemos ser cautelosos, ya que el mismo pasa a través de la leche materna al bebé, ¿sí? Otra frase que le suelen decir a las mamás es que tienes que beber mucha agua, tienes que beber mucha leche, tienes que comer más. ¿Qué piensan? Bien, esta votación también fue variada en cuanto a los pulgares. Podemos poner un pulgar abajo en el sentido de que, si bien es importante que la mujer tenga una alimentación variada y completa, no hay alimentos en sí que aumenten o que disminuyan la producción de la leche, ya que, como mencionamos, la producción de la leche tiene que ver con el estímulo de la succión, ¿sí? Y por supuesto, muchos pusieron en el chat y aclararon que agua sí, esto sí es verdadero, ya que es importante que la madre tome agua para mantenerse hidratada y así compensar el volumen de la misma que el organismo de la misma, digamos, utilizó para la producción de la leche. Bien, otro consejo que suelen darle a las mamás es que hay que organizar el horario de las tomas cada 3 horas para que el bebé se regule y aprenda. O por ahí otra frase que suelen recibir es: si le das cada vez que pide, lo malcrías. ¿Qué opinan?
Bien, esto es mito, ¿sí? Como dijo acá Priscila en el chat, lo ideal es que la lactancia sea a libre demanda, es decir, sin horario fijo, permitiendo así que el bebé decida cuándo y cuánto comer, ¿sí? Y como venimos hablando, la succión frecuente y el vaciado de la mama son los principales estímulos para asegurar la producción abundante de leche, ¿sí? Es importante también recordar que los bebés, además de necesitar la leche que los alimente, por medio de la teta, sí, es que reciben también contacto físico y cariño, los cuales son fundamentales para que tengan un apego seguro, el cual va a ser la base de la confianza y de la autoestima futuro de este niño, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que es posible que el bebé no pida la teta solamente por hambre. Bien, una creencia muy popular, que la lactancia deforma los pechos. ¿Qué opinan? ¿Es mito? ¿Es realidad? Bien, todos votaron pulgar abajo. Acá Victoria Marín votó pulgar abajo y pulgar arriba, ¿sí? Vemos la respuesta correcta, es pulgar abajo. La lactancia forma los pechos es un mito, ¿sí? La realidad es que el principal cambio del pecho de las mamas se produce durante el embarazo, independientemente de que la madre después lacte o no, ¿sí? Y de por sí en todas las mujeres los pechos se van no deformando, sino cambiando en función de la edad, de factores genéticos, ¿sí? De la cantidad de grasa corporal, ¿sí? Los sustos, disgustos o impresiones fuertes te pueden cortar la leche. ¿Qué opinan de esta creencia? ¿Es realidad? ¿Esto es así? Es muy común o muy famosa la frase por ahí del susto se cortó la leche. Bien, la mayoría votó pulgar abajo, que es correcto, sí. Esto es un mito. La realidad es que de forma transitoria, sí, en situaciones de estrés, se puede inhibir, digamos, el reflejo de eyección, ¿sí? Es decir, dificultando la salida de la leche, ya que en el estrés se libera, ejemplo, el cortisol, que puede inhibir la oxitocina, que recuerdan, era la hormona que ayudaba, que hacía la eyección o la salida de la leche. Entonces, no es que no hay leche, sino que sale con mayor dificultad. Estos casos son momentáneos, transitorios, y se resuelve una vez que la madre pueda estar tranquila y relajada. Es importante la paciencia y el acompañamiento para seguir luego con la lactancia a demanda, ¿sí? Lo normal es que dar el pecho duela.
Bien, la mayoría votó pulgar abajo, lo cual es correcto, ¿sí? Esto es un mito, la realidad es que el dolor indica que hay algo que no va bien, ¿sí? Es importante que haya un correcto agarre, el dolor puede indicar, por ejemplo, un mal agarre del bebé. Es importante saber que no existe una posición adecuada para amamantar, sino que hay varias opciones de posiciones. Lo importante es que la madre esté cómoda, el bebé enfrentado y pegado al cuerpo de la misma, así que se agarre bien al pecho, introduciendo gran parte de la areola en su boca, entonces al mover la lengua no lesiona el pezón, ¿sí? Los signos que podemos tener en cuenta de un correcto agarre van a ser que el mentón del bebé toca el pecho, la boca está bien abierta, así, con los labios revertidos hacia afuera, digamos, las mejillas bien redondas y no hundidas cuando succiona, de modo que el agarre, ¿sí?, no sea doloroso. Todo esto también es importante para prevenir grietas y es importante para prevenir dificultades siempre consultar a profesionales de salud, ya obviamente si es posible desde el embarazo, y si no, saber siempre tener en cuenta que el dolor en la lactancia nos está indicando que hay algo para corregir o que hay algo que no va bien, ¿sí? No es lo normal. Si vuelves a trabajar, tendrás que destetar a tu bebé. ¿Qué opinan? Bien, la mayoría votó pulgar abajo, ¿sí? Lo cual es correcto, ya que esto es un mito. La realidad, y es que con esta charla y con este webinar hacemos hincapié, sobre todo en el lema de este año de amamantar y trabajar, hagamos que sea posible, ya que la vuelta al trabajo suele ser o es una de las causas de abandono de la lactancia, y como vimos los beneficios de la lactancia materna, tanto para el bebé y para la madre, estos no son un privilegio, ¿sí?, sino que son un derecho y, como se mencionó, está respaldado por ley. Se puede continuar con la lactancia y trabajar. Obviamente para ello es necesario contar con información, ¿sí? Es importante la preparación en cada caso particular para llevar adelante esto. Y por ejemplo, en cuanto a la extracción de la leche, de quién va a cuidar al bebé durante esas horas. Por ejemplo, el hecho de la mamá extraerse la leche y conservarla para que otra persona que va a estar al cuidado del bebé le pueda dar. Variadas opciones que cada mamá, según su caso particular, puede optar y para lo cual es fundamental también que el entorno acompañe, ¿sí? Entonces, amamantar y trabajar, si puedes. Desde ya agradecemos su atención y abrimos este espacio para preguntas o dudas que tengan. Gracias. Por ahí quería recalcar, sí, lo que veníamos diciendo, que es importante, sí, preparar, como dijo André, como dijo Meli, ya inclusive desde el embarazo esta vuelta al trabajo, sí, planificarla. Entonces es importante que ustedes puedan tener una consulta con el profesional, porque como les dije, cada trabajo es distinto y también es importante conocer si el bebé se va a quedar en casa con una persona a su cuidado que todavía no conoce, por ejemplo, una niñera, ¿sí?, que requiere una rutina, o si se va a quedar con la abuela, si se va a quedar con el papá, o si es un bebé que ya se va a incluir, digamos, en lo que es una guardería. Entonces, cada cosa lleva una rutina y pautas distintas. Entonces, tienen que tener una consulta así personalizada para cada caso, porque por ahí acá nosotros en la charla fuimos dando
consultas, digamos, tips generales, ¿sí? Para cualquier familia. Pero es algo que tiene que ser por ahí un poco más personalizado, ¿sí? Porque no siempre van a tener, digamos, la misma ayuda o las mismas necesidades, ¿sí? Entonces es súper importante dejar eso en claro. Y por ahí algo que habían preguntado, que vi por ahí, que justo era cuando estábamos en el mito de que los alimentos que consume la mamá, si pasan al bebé, digamos, yo siempre digo que lo mismo que está prohibido en el embarazo es lo mismo que está prohibido, ¿sí? Durante la lactancia. Alcohol, drogas y cigarrillos. Y habían puesto... Ahí está, se cortó. Y habían puesto qué pasaba si el bebé tiene alergia a la proteína de la leche de la vaca, ¿sí? Eso son por ahí pautas, ¿sí? Que va teniendo la pediatra, ¿sí? El pediatra de su hijo, que por ahí es el que diagnostica si una alergia a la leche de la proteína de la vaca es algo que el pediatra tiene que diagnosticar. Y en ese caso sí, obviamente sabemos que la lactancia nunca se va a cortar, ¿sí? Por ahí lo que más se conoce son las leches de fórmulas que vienen adaptadas para esos casos, ¿sí? Pero sabemos que en la lactancia también se puede adaptar y en esos casos sí, quizás la mamá requiere algún tipo de dieta, pero no, digamos, algo extremo, ¿sí? Porque el que tiene, digamos, la alergia es el bebé. Pero como les dije, yo siempre quiero dejar, digamos, eso en claro, de que no porque ustedes tomen una Coca-Cola, ¿sí? El bebé va a tener gases instantáneamente, los bebés tienen gases, ¿sí? Y no tiene nada que ver el consumo de la mamá con los gases del bebé, ¿sí? Eso es súper importante que ustedes tengan en cuenta y puedan, ¿sí? Decirlo, porque por ahí eso viene de experiencias de mamá, ¿sí? La abuela, la tía, que te dice, no comas esto, no comas papa, porque al bebé le genera gases, ¿sí? Y por ahí los médicos a veces, ¿sí? Cuando hay una cesárea o, por ejemplo, un parto y hubo algún tipo de hemorroides o alguna complicación, sí indican ciertos alimentos como una dieta, digamos, pero para una ayuda para la mamá, ¿sí? Para que la mujer al bebé, ¿sí? Sino para que la mamá tenga, digamos, una dieta, pero bueno, siempre suele haber ese malentendido entre lo que dicen quizás algunos profesionales y los que indican otros, ¿sí? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algo que haya quedado que no vimos. Ahí hay una pregunta en el chat de cuánto se conserva la leche materna en la heladera. Bueno, ¿respondo? Marina, bueno Marina, te vamos a contar, ¿sí? La leche materna, una vez que se extrae, ¿sí? Es importante que la conservemos en digamos, en un recipiente que esté adecuado, si vienen ahora bolsitas para la fracción. Y eso, si vos vas a armarte, digamos, empezar a conservar, en la heladera, ¿sí? No en la puerta, dentro de la heladera, porque acá en Misiones los cambios de temperatura son muy variables, ¿sí? Entonces, en el fondo de la heladera, ¿sí? Duran 3 días, ¿sí? Dentro del freezer, que eso es ya más para conservación prolongada, eso va rotulado por fecha, ¿sí? Se coloca en el freezer y después tiene un método digamos, de descongelamiento seguro para poder brindarles pues, al bebé, ¿sí? Siempre que se realicen extracciones tenemos que ir tomando, si yo voy a usar la leche que dejé congelada, voy a tomar la más antigua, la fecha más viejita, por así decirlo, para que ustedes tengan, digamos, ese conteo y siempre sea la leche más reciente que quede en el freezer. No sé si me entendiste, me expliqué bien. Después,
Andrea también pregunta, tengo el extractor manual, ¿cómo hago para conservar la leche una vez que me saco? Bueno, un poquito de eso sí se trata. La extracción, el extractor manual sí siempre va asociado con masajes, ¿sí? Estas cosas son súper importantes que si ustedes consulten, lleven todo lo que tienen, toda la artillería que usan para poder ayudarlas en esa consulta. Si el extractor requiere una preparación previa, que son masajes, porque nosotros en la anatomía de la mama, ¿sí? Tenemos alveolos, que son como unas bolsitas, donde le explico así de manera rudimentaria, ¿sí? O sea, como básico para que entiendan. Son como unas bolitas de leche que ustedes se pueden palpar cuando las mamas están cargadas. Eso, digamos, hay zonas donde son más profundas y el extractor no lo saca del todo. Por eso siempre es importante un masaje, una preparación previa y después me saco, ¿sí? Y ahí voy a ir rotulando la cantidad en la bolsita o en el frasco, un frasco que sea de vidrio, con tapa de plástico, que se hierva, ¿sí? Que se haga un hervor, ¿sí? 5 minutos de hervor con la tapa, y eso se seca, digamos, se deja secar, tiene que mantener, digamos, no me sale la palabra, pero tiene que estar limpio, ¿sí? Tiene que estar bien limpio, porque ahí... Esterilizado sería. Exacto, ahí está, se me fue y me quedó en blanco. Tiene que estar esterilizado el frasco para la conservación, y en ese mismo frasco voy a poner también la fecha, ¿sí? La cantidad, ¿por qué? Porque el bebé, por ejemplo, va a ir pidiendo más, ¿sí? A medida que pide más, yo eso, digamos, al ver, ¿sí? Eso lo voy a medir, supónganse en la mamadera o en el extractor viene, ¿sí? Una medida, y tengo que poner la cantidad, porque por ahí necesito 2 bolsitas, porque el bebé ya con una no se llena, con 100 mililitros o con 150 ya no se llena y tengo que tener un stock. ¿Qué pasa a veces? El bebé va, ustedes tengan en cuenta esto, cuando nosotros digamos, tenemos esto del extractor, tenemos que ir preparándonos antes de ir al trabajo, ¿sí? Entonces, en las tomas donde el bebé, digamos, de descanso del bebé, yo tengo que ir estimulando, haciendo un lugar para la extracción, ¿sí? O cuando yo empiezo a sentir la mama cargada, ¿sí? De leche, me saco un poco y después le doy al bebé. Entonces yo a mi cuerpo lo voy adaptando para que esa extracción se genere, ¿sí? Para que yo empiece a hacer una reserva antes de estar en casa, porque después pasa de que yo ya no estoy en casa y sobre la marcha me empiezo a extraer leche, ¿sí? Y no me van a dar los números. Por eso siempre es importante una consulta, ir preparándonos antes, ¿sí? No sé si quieren agregar algo más, chicas, o hay alguna otra duda. No sé si Marina quedó claro. Ahí está la otra pregunta en el chat, que sería ¿cómo se descongela la leche? Bueno, la leche sí, como dijo Andri, como tiene sus pasos, digamos, para almacenar, también tiene sus pasos para descongelar, ¿sí? Siempre volvemos a repetir lo mismo, ¿sí? Esto requiere una preparación, requiere una práctica, ¿sí? Entonces es importante ir practicando días antes de la vuelta al trabajo, ¿sí? Porque por ahí si dejamos todo para decir, bueno, el lunes empiezo el trabajo, el lunes empiezo todo, nos vamos a ir dando cuenta de errores o cosas sobre la marcha que no vamos a poder solucionar en el momento, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta esto de cuánto tiempo tiene mi bebé, cuánto es lo que toma mi bebé, ¿sí? Para ir descongelando. Si yo lo tenía en el freezer, la noche anterior la bajo a la heladera. Entonces sabemos que desde la heladera ahí ya queda disponible, ya sea para llevar a la guardería, como dijimos, o que quede en casa para la persona que va a cuidar a nuestro bebé.
Y la persona que va a cuidar a nuestro bebé, ¿sí? Una vez que le va a dar esa leche, se saca, ¿sí? De la heladera y se calienta a baño María. Recuerden que la leche del pecho, ¿sí? Nunca está caliente, ¿sí? O sea, no es algo que tiene que tener un hervor, ¿sí? No es caliente, ¿sí? Y acuérdense que es súper importante que la leche materna no se mete en microondas, ¿sí? Se calienta a baño María o abajo del chorro, digamos, del agua caliente de la canilla, ¿sí? Entonces eso es importante que ustedes tengan en cuenta, ¿sí? Cuando ustedes vayan a sacar la leche, no se preocupen y no se asusten que van a ver que quizás se separa, ¿sí? Queda como una muestra, ¿sí? Heterogénea. Quedan dos, como está separada y parece que está cortada la leche. Pero no es que está cortada, ¿sí? Sino que la leche materna tiende a hacer esa separación entre lo que es líquido y graso, ¿sí? Entonces es algo normal que sucede, ¿sí? Y después pregunta Dana, ¿se puede conservar la leche en frascos de plástico? La leche se puede guardar en bolsitas, sí, que están destinadas específicamente para leche materna, sí. La venden en las farmacias, la venden por Mercado Libre, sí, son muy accesibles. Se puede guardar en mamaderitas, sí, aptas también. Hay algunos sacaleches que vienen con algunas mamaderitas, sí, que también la pueden utilizar, son como, no como mamadera, sino como frasquitos que tienen tapita, o si no, como les dijo Andre, pueden esterilizar frascos, sí, también de vidrio. Generalmente se prefiere que tengan sí, una esterilización, pero utilizar preferentemente estos sí que dijimos de aquellos recipientes que son aptos, ¿sí? Para lo que son alimentos y más una leche materna, ¿sí? Por ahí escuché varias veces, esto tengan en cuenta, utilizar frasquitos, ¿vieron? De orina, bueno, esos no se pueden utilizar, ¿sí? Muchas veces vi que recomendaron, esos están, no son frascos estériles, sino que tienen un producto para que la orina pueda conservarse, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que si es algo para meter orina, claramente no se puede meter alimentos y menos algo que mi bebé va a consumir, ¿sí? Entonces es súper importante que tengan eso en cuenta. Frascos de orina, no, ¿sí? No sé qué más. ¿Cuánto tiempo dura a temperatura ambiente? También preguntaba Dana. Recordar, sí, que en el refrigerador entonces va a durar alrededor de 3 días, sí, en el fondo de la heladera, y a temperatura ambiente va a durar unas horas, sí, generalmente se dice que de 6 a 8 horas, pero hay que tener en cuenta que acá en Misiones, en Posadas, sí, nuestra temperatura ambiente prima el calor, digamos, y cuando hace calor, nuestra temperatura ambiente son 30 grados, ¿sí? Entonces lo ideal es no conservar la temperatura ambiente. Y otra cosa también a tener en cuenta es el hecho de que una vez descongelada la leche, ¿sí? Y ¿cómo es? Descongelada la leche para darle lo que sobra, lo que el bebé no llegó a tomar, eso se debe descartar. Por eso es importante tener en cuenta cuánto de leche, por ahí, el tiempo de mi bebé, digamos, para hacer un estimativo de por ahí cuánto va a requerir, si 100 mililitros, 150, ¿sí? Y fraccionar al guardar con la etiqueta correspondiente, ¿sí? La fecha y la hora de la extracción, entonces ir descongelando lo justo y necesario, digamos, para no desperdiciar. Bien. Y ahí Andrea también preguntó, ¿recomiendan el uso de pezonera? Sí y no, o sea, en realidad eso se adecúa, digamos, a cada caso en particular, no es que yo digo, digamos, en una clase, por ejemplo, chicas tienen que comprarse pezonera porque la van a necesitar. No, o sea, hay casos especiales en los que por ahí sí se necesita o sí se recomienda por ahí el uso de pezonera, pero no es algo general y que eso también es súper importante, así que gracias Andrea por recordarlo. Es súper importante tener en cuenta porque en muchos lugares piensan que el bebé no se está aprendiendo por la forma del pezón y recomiendan la pezonera para que el bebé se prenda y en realidad no tiene nada que ver una cosa con la otra, digamos. Entonces es importante el acompañamiento de los profesionales de la salud y de que puedan actuar, digamos, cuando es necesario, ¿sí? Bueno. Bárbara pregunta, ¿y si no llega a descongelar igual hay que descartar? ¿O puede pasar una hora, por ejemplo? Sí, no te preocupes.
lo importante, o sea, se descongela la leche, yo lo voy a poner en un recipiente con agua tibia, la mamadera, ¿sí? O en el recipiente donde yo le voy a dar, ¿sí? ¿Y qué pasa ahí? El bebé toma, y esa leche que no tomó es la que se va a descartar, ¿sí? Si no se sometió la leche a un proceso de calentamiento, digamos, de forma, digamos, para de calentar la leche para darle, no pasa nada, ¿sí? Sé que se descongele tranqui ahí, no pasa nada, pero si yo esa leche la calenté, ¿sí? Le sometí a un cambio de temperatura, de vuelta no la puedo volver a usar, ¿sí? Eso en ningún caso igual se recomienda, sea leche materna o sea leche sucedáneos, no, porque, digamos, hay probabilidades de que esa leche se altere, ¿sí? Y pueda generar alguna inflamación en los intestinos del bebé. Entonces, acuérdense siempre, y el uso y la esterilización de la mamadera es súper importante. Eso también tienen que evaluar. Hay todos unos pasos previos de preparación porque la mamadera, digamos, genera colección, ¿sí? Colección de restos de leche, ¿sí? Y ahí es donde se juntan microbios, tiene un olor fuerte, no sé si alguna vez estuvieron cerca de una mamadera con leche, ¿sí? Pero tiene un olor fuerte muy feo, y esa leche, o sea, esos microbios van a la zona nasoral del bebé, y es por eso, digamos, que está asociado a que hayan más digamos, porcentaje de diarrea, de infecciones respiratorias, porque hay más riesgo de contaminación, o sea, de enfermedades para el bebé, ¿sí? Mira, te voy a responder, Mariana Orcelleta. ¿Sí? Esto del dolor, ¿sí? A nosotros, o sea, eh, yo atravesé, hablo poniéndolo así también de caso particular, es como una sensación rara la lactancia, porque, digamos, las primeras succiones, todo ese primer mes, es muy raro. Pero sobre todo si hay dolor. Ese dolor, digamos, no debe continuar o hacerse prolongado, porque ahí es donde tenemos estas dificultades, tenemos posibilidad de tener de grietas, de inflamación, de que la mama no se descargue bien, de que genere congestión y esto pueda llevar a una mastitis. O sea, la lactancia tiene sus complicaciones, por eso hablamos de que el dolor se debe detectar a tiempo y trabajar. Obviamente que van, digamos, en cada caso particular es único, ¿sí? Y va a depender también del acople, del agarre. Son situaciones en donde, digamos, es muy frecuente que, sobre todo en las mujeres, que es su primera experiencia, no en todas, pero casi en un 80%, nos encontramos con dificultades de este tipo, del tipo de agarre, ¿sí? Y del acople, que es donde ahí lastima, ¿sí? Lacera o agrieta el pezón, y la mama no se descarga, digamos, no se afloja, y después viene la bajada de la leche. En realidad se llama subida de la leche, pero nosotros le llamamos así porque es como que las pacientes lo describen así, ¿sí? Y es ahí donde se produce la congestión y hay una crisis, porque el bebé no puede tomar, no se agarra bien y la mamá está muy cargada, ¿sí? Pero bueno, son cuestiones, está bien, es cierto, no a todos la lactancia nos pega de la misma forma, ¿sí? Pero no es normal que nos duela con el tiempo, eso no es algo normal. Claro, también agregar que el mito, digamos, fue que lo normal es que dar el pecho duela. Y en realidad sí va a haber molestias, puede haber situaciones de dolor, pero en sí el dolor, y como dice Andrea, sostenido en el tiempo, indica que hay algo que quizás no va bien y que se puede mejorar, siempre en cada caso en particular. Y también tomamos en cuenta este mito en el hecho de que por ahí las mamás esperan que dar la teta les duela. E incluso hay mujeres, digamos, o se escucha que no, si no te duele no está tomando, ¿sí? Si fue más por ese lado. Si no te duele es porque no está tomando y ya aparece entonces que no te está alimentando
porque se cree que lo normal es que la lactancia en general debe doler, ¿sí? Y no, el dolor indica que algo no va bien, y obviamente quizás en el primer mes y más por ahí en las mamás primerizas, va a haber incomodidades, va a haber molestias propias de que es algo nuevo, de que se va formando el pezón, ¿sí? Situaciones particulares. Claro, y aparte hay que tener en cuenta que el umbral del dolor es distinto en cada uno, ¿sí? Siempre explicamos que es algo a lo que el cuerpo se tiene que acostumbrar, digamos, ¿sí? Así como dijo Ayelen, el dolor, digamos, tiene que ver con la tolerancia de cada una, y sí, y no es, digamos, reprochable ningún tipo de dolor, o sea, si te está doliendo, y quizás lo importante es evaluar de que esté todo bien, de que ese agarre esté bien, que el bebé esté succionando bien, digamos, para llevar también esa tranquilidad, porque a veces muchos, por el susto, también es como que estamos totalmente pendientes. Y yo siempre explico que es normal que al principio moleste, ¿sí? Acuérdense que el pezón era una zona seca, que de la nada pasa a ser una zona completamente húmeda, ¿sí? Porque la boca del bebé está húmeda todo el tiempo, ¿sí? Y aparte el bebé hace succiones totalmente seguidas, ¿sí? A lo que el cuerpo no estaba acostumbrado. Entonces es algo que se tiene que ir acostumbrando, y eso lleva su proceso. Y no podemos hablar de tiempos porque no sabemos cuánto tiempo va a llevar, ¿sí? Yo lo que siempre digo es, lo que no tendría que pasar es lo que vemos por ahí en las películas. Eso de que la mamá está prendida, sí, que se acerca al bebé y la mujer está mordiendo algo, ¿sí? Durante toda la toma. Bueno, o sea, realmente eso hay que evaluarlo, hay que consultarlo y ver qué es lo que está pasando, digamos. Victoria puso por ahí el cosquilleo u hormigueo es bastante frecuente, y sí, eso tiene que ver también con la eyección, digamos, de la leche, ¿sí? Muchas lo refieren como punzadas, creo que una de las chicas lo dijo, que siente como punzadas, o si no, muchas también me refieren, yo no soy mamá, por eso siempre me baso, digamos, en lo que me cuentan las familias, ¿sí? Y muchas otras refieren como agujas, digamos, que van pinchando. No, el dolor, digamos, es frecuente o relacionado, digamos, a cada persona, pero sí esas cosas fui sacando de varias familias que me fueron contando, y que lleva su tiempo también para acostumbrarse, y por ahí queda feo esto de decir acostumbrarse al dolor, porque no es así, ¿sí? Sino que el cuerpo, digamos, con el tiempo se tiene que ir acostumbrando a la succión, ¿sí? Y a la demanda del bebé, que sabemos que es frecuente, ¿sí? Después Andrea también preguntó, dice que está de 37 semanas y que tiene los pechos sensibles, ¿sí? Acuérdense, creo que Meli lo dijo en la charla, Andre también, durante el embarazo es cuando sucede, ¿sí? Todo lo que son los cambios, ¿sí? Y uno de los cambios mayores, digamos, son los del pecho, que en las últimas semanas empieza, quizás podés ver, como puede ser que no veas nada también, lo que es una secreción, ¿sí? De calostro un poco por el pecho, entonces es normal tener los pechos sensibles, ¿sí? Acordate que el cuerpo siempre se va preparando para el momento del nacimiento, ¿sí? Entonces es normal sentir eso y tener Por ahí, esas sensaciones. en ese caso, lo recomendable es usar ropa liviana, tratar de no ponerte, digamos, nada que ajuste, que comprima, ¿sí? Que te sea cómodo. Y hay unas cremitas que son hidratantes, ¿sí? Nosotras eso se utiliza cuando ya hay algún tipo de laceración o grieta, pero también se usa para hidratar. Por ahí te sirva, ¿sí? Entonces, si por ahí te sirve ese tip, estaría bueno que lo apliques y consultalo con tu médico. Bueno, y la última pregunta decía, hola, mi señora siente como hinchado por debajo de la zona del pecho, como una pelotita. Creo que André lo había dicho. Pregunta si es por un mal agarre. No tiene que ver quizás con un mal agarre, pero sí con las posiciones. Siempre es importante ir alternando, digamos, las posiciones en las que el bebé succiona. Recuerden, yo siempre digo, la glándula es todo como un racimo de uvas, y las uvitas donde está la leche están por toda la mama, ¿sí? Entonces, si el bebé siempre succiona en una misma dirección, va sacando leche de las mismas uvitas, digamos. Y generalmente la zona del costado, donde está la axila, y la zona por debajo, son en las zonas por ahí en donde menos se evacúan, digamos, esas uvitas, por así decirlo así, las pelotitas de leche. Solución, masaje y succión del bebé, quizás probar distintas posiciones. Y consultar con un profesional si es que eso no cede.
Así que bueno, muchas gracias a todas las familias que nos escucharon, que estuvieron pendientes. Marisol, Jackie, Dani, por estar acompañándonos. Y bueno, un placer para mí, Andre, Meli, compartir con ustedes este webinar. Bueno, Excelente, chicas, felicitaciones por una excelente exponencia, la verdad que muy orgullosa de este equipo. Gracias. Muchas gracias, muy didácticas también, la verdad, para los que no estamos, quienes no estamos en la obstetricia, digamos, porque sí somos profes, estamos con Jackie como profes en la carrera de obstetricia, pero no en la especialidad de la obstetricia. Y entonces para quienes no somos profesionales de la obstetricia y para quienes no hemos pasado por la experiencia de ser madre, se comprendió muy bien todo lo que fueron explicando, súper didáctico. Me encantó también el tema de los mitos y digamos lo que era cierto, estuvo muy bueno eso. Así que muchísimas gracias por aceptar esta invitación, estuvieron geniales, se organizaron súper bien, y muchas gracias nuevamente a quienes se conectaron, la verdad que muy, así como decíamos antes de empezar entre nosotros, así da gusto. Así que muchas gracias, chicas, y bueno, nos estaremos viendo seguramente y ojalá que nos estemos encontrando en otras charlas. ¿Sí? Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas Hasta noches. luego.